la trascendencia, ¿verdad? ¿Quién quisiera de pronto en una oración corta hablar de la trascendencia? ¿Qué entendieron de la trascendencia? ¿Que Dios qué? Como decía mi hijo cuando era pequeño, que Dios es bueno, siempre que le preguntaba algo. ¿No? ¿Por qué tan tímidos? ¿Qué es la trascendencia? ¿Ya se les olvidó? Que Dios está por encima de su creación, ¿cierto? Eso. Y la sustenta tiene que ver con la inmanencia. Dios está por encima, trasciende, eso es trascendencia. Trascendencia, sí señor, muy bien. Está por encima, Él supera porque es el creador, porque Él es grande, porque es un Dios que tiene todo el poder, porque Él tiene aceidad, porque es inmutable. ¿Recuerdan los atributos incomunicables? Cuando piensen en los atributos incomunicables, piensen en que eso nos lleva a tener una idea de un Dios trascendente, de un Dios que es grande en sobremanera. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo decíamos que nos debíamos acercar a Dios, a un Dios trascendente? Con respeto, con reverencia, reconociéndolo como Dios, con temor y temblor. Eso, muy bien. ¿Recuerdan cuál era el pasaje que estudiábamos o con el cual partimos? Isaías 57:15. Búsquenlo rápidamente. Isaías 57:15. ¿Quién lo lee? Eso, mi hermana. Gracias, Joanita. Entonces, si tenemos que Dios es trascendente en este pasaje, dice, Él es alto y sublime y habita en la eternidad. Su nombre es santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Si trascendencia significa, su palabra dice que su significado de esa palabra es estar encima de, ¿sí? Si trascendencia significa estar encima de, entonces, ¿cuál sería el significado de inmanencia? Si trascendencia es estar encima de, inmanencia, ¿qué significa? Junto con, dentro, ¿sí? ¿Qué más? Muy bien, ¿sí? Dentro, junto, cerca, eso quiere decir inmanencia. Trascendencia por encima de, inmanencia dentro o cerca. Teológicamente la inmanencia de Dios significa que Él está dentro o está presente en todo el universo, en su creación. Él no está alejado, Él está en medio de la creación. Él no solamente está por encima, sino está dentro del universo. Hay una ideología, una filosofía, hay una línea de pensamiento que se llama el panteísmo. Yo sé que aquí ya la han nombrado bastante, ¿no? El panteísmo es una manera de ver a Dios como que Dios mismo es la creación. De eso no estamos hablando. Dios está en el universo, pero no es parte de él. Está dentro, pero no es parte del universo.
La manera en cómo Dios está en el universo es como decía mi hermano Wilmer, como sustentador. ¿Sí? Dios es creador, pero también es sustentador. Muy bien. De manera que la inmanencia no limita a nuestro Dios. A veces como que tendemos a pensar que el hecho de que Dios se relaciona con su creación, entonces Dios está limitando. Como que deja de ser Dios por un momento para estar con la creación o relacionarse con ella. Como que quita su superioridad para hacerse inferior. No, la inmanencia no limita a Dios. Y ya vamos a ver otras cositas que nos van a emocionar, así como los veo tan emocionados. Busquemos otro pasaje, así con energía. Salmos 139, 7 al 10. ¿Recuerdan que hace varios domingos nos hablaba el hermano Arthur de la omnipresencia? Salmo 139, 7 al 10. Amén. Dale. 7 al 10. Amén. Entonces la inmanencia de Dios, o sea, Dios se relaciona con su creación, se relaciona con el hombre, está muy relacionada con la omnipresencia. De hecho, si Dios no fuera omnipresente, no se podría relacionar, ¿cierto? Así que ustedes tienen que ir como sincronizando en sus mentes todos los atributos de Dios, ¿sí? Porque lo que hacemos nosotros no es dividir a Dios en partes y separarlas, sino más bien cada vez vamos aumentando en nuestro conocimiento de los atributos del Señor para entender más, un poquito más de su esencia. Entonces la inmanencia es como la otra cara de la trascendencia. Si no entienden, levanten la mano y hagan preguntas. ¿Sí? No sea de pronto que yo me esté enredando, que esté confundiéndolos más. Ya hemos hablado de la trascendencia, ¿listo? La inmanencia es como la otra cara. ¿Sí? Y cuando hablamos de trascendencia e inmanencia, estamos hablando de cómo Dios se relaciona, ¿sí? De cómo Dios se relaciona con su creación. Por un lado, el Señor está por encima, pero por otro lado, el Señor se relaciona con su creación. Dios no solo está sobre ella, sobre la creación, sino que también está en ella. Muy bien. Él está lejos de alguna manera, pero también está cerca. Él es un Dios que es infinito, que está más allá de su creación, pero como creador la sustenta. Amén. La sustenta, por lo tanto, Él está dentro de ella, si no, ¿cómo sustentaría la creación, no? No habría manera de que tú y yo fuésemos sustentados si el Señor estuviera lejos, mirando desde lejos su creación. No habría manera. Entonces, cuando hablamos de la inmanencia, hablamos de cómo Dios se relaciona con el universo. El Dios que es inmutable, ¿recuerdan? Él es inmutable, que es vivo, se relaciona con sus criaturas de muchas maneras y participa en sus vidas, ¿sí? De muchas maneras, siendo inmanente. Entonces, cuando Dios se relaciona con su creación, Él no pierde nada de sí mismo. Él puede ser inmanente sin perder nada de su naturaleza. Puede entrar en un número infinito, piensen ustedes, en todas las personas que existen. Y Él puede entrar en un número infinito de relaciones con cada uno. Y eso no nos deja ver
otra cosa diferente, sino su trascendencia, que es grande, ¿no? Un Dios tan grande que se puede relacionar con todos y con toda su creación. Eso es maravilloso. Él puede condescender al nivel de las criaturas. Y aunque es trascendente, entonces puede habitar de manera inmanente con todos los seres creados. ¿No les parece maravilloso? ¿Sí? Bueno, lean otro versículo, por favor. Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. ¿Listo, mi hermano, por favor? Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no se pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Quién está hablando ahí? Salomón, ¿cierto? ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Qué estaba haciendo él ahí en ese pasaje? Él estaba orando, ¿cierto? Y estaba haciendo la dedicación del templo, ¿sí? Y él estaba recordando la promesa que Dios le había hecho a su padre David de que él iba a habitar en ese templo. Y un momento en esa oración él como que reacciona y dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? No es que lo estuviera dudando, él no estaba dudando de que Dios, el Dios trascendente, habitara ahí en medio de ellos, sino que él estaba maravillado y estaba meditando en esta maravillosa verdad de que Dios iba a morar en medio de ellos. Y dice, si es que los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, ¿quién quisiera decir? ¿Qué vemos en este pasaje acerca de Dios? ¿Que Dios es qué? Trascendente, que es grande, ¿cierto? ¿Qué más? Lean el versículo. Que no hay nada, eso habla de su grandeza, ¿cierto? Que no hay nada que lo contenga, no hay nada que lo detenga, ¿sí? Del poder, muy bien, ¿sí? Todo lo que ustedes están diciendo es cierto, Él es grande, el Señor es grande. Y no solo en su trascendencia, sino también en su inmanencia. Es decir, que cuando el Señor se relaciona con nosotros, con su creación, lo hace de manera grande y no se limita. De hecho, Él entrega todo de sí mismo. Como decía Arthur, hablando de la omnipresencia, el Señor lo llena todo. Es decir, que cuando disfrutamos de una relación con el Señor, lo hacemos de manera plena. El Señor es grande no solo en su trascendencia, sino en su inmanencia. Dios está por encima, pero también se relaciona con su creación. Entonces Dios no pierde su esencia al relacionarse con nosotros. Agustín, ¿recuerdan a Agustín de hace poquito? Él intentó hacer una ilustración hablando del sol. Y él dice que el sol sigue siendo el mismo, sea que nos caliente o sea que de pronto nos queme, nos hiera, ¿sí? Sigue siendo el mismo. Él nos da calor o nos quema. O hablaba de una moneda sin importar la forma en como nosotros la usemos. La podemos usar para pagar una deuda. En ese momento la moneda, el dinero representa el pago de una deuda. Pero también puede representar el salario, puede resultar siendo una ganancia, pero sin embargo no deja de ser una moneda. Ninguna de esas comparaciones pues es al final perfecta, pero sí nos dan una idea de que Dios no pierde su esencia al relacionarse con su pueblo, porque hay muchas filosofías, hay muchos pensamientos de hombres que han dicho que Dios
no puede ser trascendente y al mismo tiempo inmanente. Entonces esto es especialmente cierto en Dios, dado que Él es inmutable. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, hay un pasaje, se los voy a leer, está en Hechos 17, versículos 26 al 28. Hechos 17, 26 al 28. Dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y hay una particularidad en este pasaje, y es que dice, para que buscaran a Dios. Nosotros no podríamos buscar a un Dios que no sea inmanente, ¿no? Que no se relacione con su creación. Y dice, y de alguna manera, palpando, lo hallen. Tenemos frente a nosotros siempre a un Dios que lo llena todo, que es omnipresente, y palpando, de alguna manera, lo hallen, porque Él no está lejos. Él no está lejos de ninguno. De hecho, el apóstol dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Bueno, rápidamente, ya basados en esto, ya tenemos aquí la teoría. Ahora pasemos a la práctica. ¿Quién le gustaría decir qué errores podríamos cometer con respecto a la inmanencia de Dios? ¿Qué se les ocurre? Que uno puede hacerse una imagen de Dios, como si fuera un hombre, ¿sí? Eso en cuanto a la inmanencia. Muy bien. ¿Qué más? Señor. ¿Perdón, mi hermana? Que no hay Dios. Ok. Pero sabemos que hay un Dios porque está en medio de nosotros. Ah, muy bien, muy bien. O sea que, ajá, muy bien, hermano. Se me lleva a pensar que nosotros como hombres somos los que limitamos a Dios, ¿no? Lo ponemos en una cajita, dice mi hermano. Sí, es cierto, es que nosotros tenemos una limitación en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y podemos limitar a Dios. De hecho, Dios no es el que se limita, somos nosotros los que lo queremos limitar a veces y lo queremos hacer como nosotros. Sí. Ujú. Ajá. Muy bien, mi hermano, gracias. ¿Quién más? Sí. Cuestionar a Dios. Ajá. Lo podíamos cuestionar, un error, claro. Mi hermano Sebastián, ¿sí? A veces nosotros pensamos que está lejos, porque no, las cosas de pronto no ocurren como queremos, ¿verdad? Entonces, como no suceden así, decimos, Dios está lejos. Gracias, mi hermano. ¿Listo? ¿Ya? Bueno.
¿Sí? Lo que ustedes han dicho, tal cual. Así es, mis hermanos. Muy bien, eso me muestra que estamos entendiendo. Entonces, podemos cometer ese tipo de errores, ¿no? Como inclinarnos solo hacia la inmanencia de Dios, ¿no? También ese puede ser un error. Olvidando la trascendencia del Señor. Hemos hablado, a veces, yo no sé si voy a herir algunas susceptibilidades, pero a veces en nuestras oraciones le decimos, Papito Dios. Y yo creo que eso es como colocar a Dios en un nivel de nosotros. Y a veces pensamos y malinterpretamos la Biblia porque eso es una idea que es muy humana. Nosotros hemos pensado que cuando la palabra dice Abba Padre, está diciendo papito. Y realmente esa palabra no dice papito. Si miramos el griego, vamos a ver que lo que está diciendo es mi Padre, Padre querido. Y era una palabra que usó Jesús y es una palabra de adultos. Cuando estamos usando esa palabra papito, estamos infantilizando la oración. Y no está bien. De hecho, a nuestros niños no deberíamos enseñarles a decir papito Dios, porque desde pequeños ya les estamos dando como una idea muy inferior. Aunque Él se relaciona con nosotros y tiene misericordia de nosotros y nos salva, pero Él no lo podríamos infantilizar de esa manera. Les voy a enviar algo que leí, que de pronto les pueda ayudar a los padres y a los que de pronto hemos cometido, porque yo también lo he hecho, el error de orar de esa manera. Abba Padre no es un término infantil, dice un artículo que leí, ese es el que les voy a compartir, este es un pedacito, dice, no es un término infantil de guardería comparable a papito, era un término cordial y serio, pero también era coloquial y familiar, y era usado con regularidad por hijos e hijas adultos al referirse a su padre. Entonces no es lo mismo el término griego de Abba Padre a lo que nosotros podríamos hablar como en español, ¿no? Dice el Señor en Jeremías 23, ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. Aquí nos deja ver que es un Dios de cerca y de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor, yo lleno los cielos y la tierra, declara el Señor. Entonces, Dios no está sujeto al tiempo porque Él es eterno, pero está cerca amorosamente de nosotros, los creyentes, en los tiempos y en los tiempos aún más oscuros, para sostenernos. Y eso es maravilloso. Y vamos a ir profundizando un poquito en la relación de Dios con el hombre. Miremos este pasaje, Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. ¿Quién quiere leer? Gracias. ¿Dónde vemos la trascendencia en ese pasaje? ¿En qué parte? ¿Dónde dice que Él es? Antes. O sea, nos está hablando de su eternidad. Un Dios eterno está por encima de todas las cosas, ¿cierto? Y luego dice, y en Él todas las cosas, ahí estamos viendo la inmanencia. Él sostiene todo, en Él permanecen todas las cosas. Él no solamente es la causa, ¿recuerdan la deidad? De por qué existen todas las cosas, sino que también es la causa que las sostiene. Por eso es importante que un Dios que sea trascendente
sea inmanente. De hecho, ningún Dios, ningún hombre, ningún otro ser fuera de Dios podría ser trascendente e inmanente al mismo tiempo. Nosotros no podríamos depender de nadie diferente a nuestro Señor. Bueno, otro error que nosotros podemos cometer es que a veces contemplamos a Dios en su trascendencia e ignoramos su inmanencia, hacemos al contrario, ¿no? Entonces empezamos a ver a Dios lejano, como decía mi hermano Sebastián, a veces lo sentimos lejos en nuestra oración, como que no me escucha, como que está a 1000 kilómetros de distancia, a millones de kilómetros de distancia. Y eso es algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo. De hecho, los católicos fueron aquellos que empezaron a construir sus catedrales de manera que fueran con techos altos. Hoy en día vemos que todas las catedrales de los católicos son de techos altos, con pasillos muy grandes, para darle a las personas la impresión de que eran insignificantes, muy pequeñas ante un Dios que era muy grande. Y ellos enfatizaron en la trascendencia. Hizo que muchos creyentes se olvidaran de la inmanencia y que vieran a Dios como alguien tan lejano que no se puede relacionar, y que entonces era necesario el cura, el sacerdote, para que por medio de él la gente se pudiera relacionar con Dios. Así que eso ha sido un error que siempre ha existido, y hemos tal vez visto a Dios tan lejano que ni siquiera nos atrevemos a orar, o que como no sabemos expresarnos, no, yo cómo voy a orar ante Dios, o que oramos y dudamos al decir, no, no creo que Dios me pueda ayudar o que pueda fijarse en mí, ¿no? El Señor, mis hermanos, está cerca. Y esto es una escuela dominical, pero en esta mañana yo creo que vamos a tener esperanza en nuestro Señor. Él está cerca de ti y de mí. A veces sentimos que está lejos, a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Por eso nosotros no debemos basarnos en lo que sentimos. Esto no se trata de los sentimientos, de las emociones. Se trata de lo que dice el Señor en su palabra, y de que por fe nosotros creamos que Dios existe y que se relaciona con su pueblo. De hecho, Él está más cerca, mis hermanos, de lo que nosotros pensamos. Él está más cerca de nosotros que nosotros mismos. ¿Cómo la ven? Está más cerca de ti que tú mismo. Él está justo aquí y ahora. Y en eso tenemos que regocijarnos como hijos, como pueblo, como iglesia, porque tenemos un Dios trascendente, y de esa misma trascendencia se relaciona con nosotros. Y a veces en nuestro deseo, que estábamos hablando de los errores de hacer más cercano a Dios, nos olvidamos de su trascendencia, ¿no? Y lo hacemos como nosotros. Bueno, quisiera hacerles otra pregunta. ¿Cómo podemos ver a Dios, el Dios trascendente, inmanente? O mejor dicho, ¿cuál sería la mayor demostración de la inmanencia de Dios? ¿Quién quisiera decir? Mile. Cristo. Gracias, Mile. Aquí se acabó todo. Señor. Sí. Sí.
Sí. Ajá. Así que con Cristo vemos la mayor demostración de la inmanencia del Señor, ¿sí? ¿Qué más quisiera decir algo? Señor, ya, todo está dicho. ¿Sí, Señor? Ujú. Sí. Hay un libro que habla de adoración y cuando nosotros adoramos al Señor, dice que debemos tener una tensión saludable entre la trascendencia y la inmanencia. No olvidarnos de que Dios es trascendente, pero tampoco que es inmanente. Debe haber una tensión. Muchas gracias, mi hermano. Entonces hablábamos que la mayor demostración de la inmanencia es Cristo, en la encarnación. Cuando traemos a nuestra mente la encarnación de Cristo, que Cristo se hizo hombre, pensamos que esa es la demostración más increíble de la inmanencia del Señor. Cristo, Dios mismo, haciéndose hombre para habitar en medio de nosotros. ¿Qué pasaje se les viene en este momento a la mente? Piensen. Hablando de la encarnación, ¿no? ¿Cuál? Juan 1, 1. En el principio era el verbo, ¿ok? Sí, más adelante que en el versículo 14, ¿qué dice? Juan 1, 14 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de ¿qué? Miren mis hermanos, si esto no nos asombra y no nos maravilla en nuestro corazón, nada más lo va a hacer. Porque aquí es donde viene el Evangelio en este atributo maravilloso. ¿Qué es lo que vemos en la inmanencia de Dios en la encarnación? Que Dios mismo se hace hombre y habitó entre nosotros para que nosotros podamos ver su gloria. Solo cuando el Dios trascendente es inmanente, es que nosotros podemos ver a Dios operando en el resto de los atributos. Somos bendecidos y maravillados al conocer la inmanencia de Dios. Nos vemos a nosotros frente al Evangelio. Y piensen, díganme ustedes en esta mañana, que a otros atributos del Señor, que no hemos visto, por supuesto, que son los comunicables, podemos ver en la encarnación. El amor, ¿cierto? Por ejemplo, ya les di uno. ¿Qué otro? La misericordia, la gracia, la justicia, ¿qué más? La impasibilidad de Dios. Y si yo, hermano, está... ¿Qué más? ¿Su qué? Su ira, sí Señor, muy bien. Su bondad, su compasión. Piensen en todo lo que hizo Cristo por nosotros. Y vamos a ver cómo todos los atributos del Señor que son comunicables se hacen evidentes en la persona de Cristo cuando Él se hace inmanente. Es decir, cuando encarna, habita en nosotros y nos trae y nos acerca a Él. ¿Más cerca? ¿Más cerca? Sí, hay una posibilidad de más cerca. ¿Qué sería más cerca? Más cerca que eso. Dentro de nosotros, en el corazón. Muy bien. ¿Más cerca? Sí, más cerca. Se puede más cerca. Para el creyente, para el cristiano.
Dios solamente no está con nosotros, sino que está en nosotros. Él mora en nosotros, mis hermanos. ¿Cómo lo hace? Ajá, en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. En la palabra de Dios. Miremos un pasaje como para que no queden con dudas. Primera de Corintios 6:19. Listo, mi hermano. Amén, gracias. Si dice, ¿cierto? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en nosotros. Bob Kauflin dice, el Dios trascendente ha fijado su residencia en medio de su pueblo para su gloria, y ese conocimiento es una fuente constante de asombro, de gratitud y consuelo. Él es el Emmanuel, ¿no? ¿Qué significa qué? Dios con nosotros. Primera de Corintios 6:19. ¿Sí? ¿O me equivoqué? ¿Sí? Ah, ok. Ah, bueno. Listo, mi hermano. Otra evidencia más. Gracias, mi hermano. Somos templo. ¿Qué otra evidencia podemos encontrar de la inmanencia? Bueno, la evidencia más grande es Cristo, es el Evangelio, ¿no? Dice la palabra que Dios da testimonio, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? Ajá, ahí hay una relación, ¿no? Y estamos hablando de una relación que ha sido restaurada, que se había perdido con la caída del hombre en el pecado. Se perdió en el Edén. Pero con Cristo Él restaura la forma en que nosotros nos relacionamos con el Señor. Bueno, otra evidencia es la palabra de Dios, lo que ustedes están leyendo ahí. Esa es una evidencia de la inmanencia de Dios. No debemos olvidar que la palabra es la inspiración bíblica, es la inspiración del Espíritu Santo. Dios es inmanente por medio de la palabra y Él decidió darse a conocer a nosotros por medio de Cristo, por medio de su palabra inspirada. Así que el propósito de la revelación, según la Escritura, es precisamente este, ¿no? Que los seres humanos puedan conocer a Dios y así recibir la vida eterna. Eso lo dice Juan 20:31. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, rápidamente, en nuestra vida diaria, debe haber una tensión saludable entre la trascendencia y la inmanencia. Yo espero que no se les olvide. La mejor manera de nosotros meditar continuamente en el Evangelio, la santidad y la justicia trascendentes de Dios, es por medio de Cristo, por medio del sacrificio de nuestro Cristo, del Hijo de Dios, porque las demandas de Dios fueron satisfechas en Él. Cuando vemos el Calvario, nosotros nos maravillamos porque hay una justicia perfecta, una justicia santa. Nosotros no podíamos ofrecer excusas, nosotros no podíamos justificarnos porque nuestro pecado estaba ahí, colocando una barrera entre Dios y nosotros. Estábamos alejados, éramos enemigos, la relación con Dios estaba rota, quebrantada. Pero ahora nosotros estamos completamente a merced de nuestro Creador y Rey soberano por medio de la persona de Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos,
El Evangelio nos asegura que Cristo pagó por nuestros pecados y ya no somos enemigos. ¿Y ahora qué somos? Sus hijos. Amén. ¿Y cómo es una relación padre e hijo? De confianza, de amor. Muy bien. Ajá. De disciplina. Sí, Señor. Muy bien. De obediencia. ¿Y cómo sería la relación? Ustedes están pensando en cómo es una relación padre e hijo, ¿cierto? Pero si pensamos en Dios como padre, como el mejor padre, nosotros somos los que no nos relacionamos bien con el Señor, ¿no? Así que todo eso fue posible por la muerte y resurrección de nuestro glorioso Salvador. Amén. ¿Por qué es importante? Les voy a hacer estas preguntas ya terminando. ¿Por qué sería entonces importante para nosotros los cristianos que tengamos un Dios inmanente? Porque podemos acercarnos confiadamente ante Él, ¿no? Por medio del sacrificio de Cristo. Dice, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Ajá. Podemos conocerle más. Por eso es importante que tengamos un Dios que es inmanente, que se relaciona con nosotros, porque podemos conocerle más. De hecho, Nico en la introducción de los atributos creo que es algo que no se nos ha olvidado, y es que decía que cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, no los miramos como un tema más, ¿sí? No para información, sino para poderle conocerle a Él mejor. Y al conocerle mejor, podemos relacionarnos mejor con nuestro Dios. Entonces, es importante. ¿Y por qué es importante para los cristianos nuestra relación con Dios? Porque podríamos decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Amén. O sea que es importante, mis hermanos. La inmanencia de Dios es importante. ¿Qué fue lo que hizo Dios entonces para restaurar nuestra comunión con Él, nuestra relación? Cristo, ¿cierto? Y por medio de Cristo nos cambió la naturaleza. Y ahí donde vamos al Antiguo Testamento, como dice el pastor Humberto, vamos al Génesis, porque la relación había sido rota por el pecado. Y nuestro pecado nos alejaba de Dios, nos apartaba de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, por medio de la regeneración, del nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas y esa relación ha sido restaurada. De manera que ahora podemos tener una relación con el Señor sin obstáculo alguno. La cortina del templo fue partida en dos. Gloria al Señor, amén. ¿Y para qué? Y lo último, ya, con esto se acaba. ¿Para qué? ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación y para qué? ¿Cuál sería el objetivo? Sí, conocerlo más, sí, darle la gloria, sí, amén. ¿Recuerdan ustedes lo de las disciplinas espirituales? Hoy fue resumen de todo. En las disciplinas espirituales hablábamos algo y lo dijimos todo el tiempo, que las disciplinas espirituales eran para la piedad, para parecernos más a Jesús. Lo que se perdió con la caída en el Edén fue eso, la semejanza con Dios. La imagen fue distorsionada, la imagen de Dios fue distorsionada. Así que lo que hace Cristo es restaurar esa imagen. Y Dios puede vernos ahora a través de su Hijo Jesucristo y puede vernos a semejanza de Él y puede relacionarse mejor. Porque no piensen que alguien que no ha sido regenerado se puede relacionar con el Señor diferente a la ira o a la justicia perfecta. Lo que hace el Señor es restaurar la imagen y semejanza para que ahora sí haya compatibilidad, ¿no? Ya puede Dios hablarnos como a un semejante. Por eso es importante nuestra relación
con el Señor. ¿Y para qué al final? ¿Y para qué ahora sí? Al final, la gloria de Dios, por medio de la semejanza y por medio de la relación con el Señor, sea restaurada y podamos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Amén. Listo, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, en esta hora.